Ok, bueno, hoy nos toca hablar de la técnica de espectroscopía EDS. Estos vendrían siendo los nombres con los que se le conoce a esta técnica, que es espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, de rayos X, análisis de rayos X de energía dispersiva o microanálisis de rayos X de energía dispersiva. Y con sus letras con las que se pueden encontrar en los artículos, dependiendo del autor, ¿no? Bueno, pues tenemos que la introducción principalmente de qué es lo que trata esta técnica. Como mencioné antes, pues esta pertenece dentro del grupo de los microanálisis. Esta puede ser una técnica que no es destructiva, o sea, que no daña a la muestra tal cual en el análisis y nos permite tener datos cualitativos y cuantitativos, donde cualitativo pues nos permite identificar las especies o los elementos que conforman a la muestra a analizar. Por otra parte tenemos el análisis cuantitativo, ya que vamos a cuantificar los rayos X emitidos y estos a su vez nos podrían dar una idea de la concentración de los elementos que conforman la muestra. Entonces, pues principalmente nos permite identificar los compuestos químicos, ¿no? De los elementos que conforman a la muestra. Y esta técnica es acoplada en los microscopios SEM, que es el de barrido, y en el TEM, que es el de transmisión. Por una parte, en el SEM tenemos una resolución espacial que depende del tamaño del volumen de interacción del haz de electrones que se le infiere a la muestra. Y esta vez, a su vez, está controlado por el voltaje de aceleración y el número atómico promedio de la muestra. Para el caso del TEM, tenemos una menor propagación del haz de electrones que se incide sobre la muestra y con aceleraciones más altas. Más adelante vamos a ver un esquema y bueno, también ya se sabe que la diferencia de cómo opera uno y otro, ¿no? De que en el caso del TEM, el voltaje de excitación es mucho mayor. Entonces, el principio físico con el que opera esto, ¿no? Como primero, en el microscopio que estemos manejando, comúnmente es el SEM, tenemos el haz de electrones que se enfoca sobre la muestra. Entonces, este haz de electrones primario van a penetrar a la muestra y a su vez interactúan con los átomos que conforman a dicha muestra, ¿no? Entonces, de aquí se van a desprender dos tipos de fotones de rayos X. Unos son continuos, que se les conocen también como de rayos X de Bremsstrahlung, y los rayos X característicos, los cuales nos van a permitir identificar posteriormente a los elementos que conforman a la muestra. Obviamente dentro de estos microscopios pues vamos a tener un detector de rayos X que va a ser básicamente nuestro sistema de EDS, ¿no? Y aquí vemos que está conformado principalmente por tres dispositivos, que es un detector, un procesador de pulsos y un analizador o pantalla de multicanal. Entonces, esta intensidad de los rayos X, pues como les había mencionado, pues nos va a dar como que una idea, un estimado de la concentración de estos elementos, ¿no? No necesariamente es proporcional, pero que sí nos proporciona muy buena información. Entonces, la altura de estos picos característicos, que son los que nos van a determinar qué tipo de elemento es, dentro de este espectro, o la intensidad de los rayos X, con lo cual podemos obtener recuentos de
o una tasa de conteos de estos. También tenemos una ley que es la ley de Mosley, donde el principal principio de para que esta técnica funcione es en base a la capacidad de radiación electromagnética de alta energía, en este caso rayos X, y que tiene la capacidad de expulsar un electrón del núcleo, de las primeras capas del núcleo, hacia el exterior, con lo que después existe una estabilidad por parte de un electrón que esté en las capas exteriores. Esta ley nos dice que tiene una relación directamente con qué es el cuadrado del número atómico del elemento en cuestión. Entonces, básicamente, esta ley establece la frecuencia de los rayos X que son emitidos por por los elementos analizados que están en función de sus números atómicos. Y fue enunciada básicamente en 1913 por Henry Wynne y Jeffrey Moseley y nos permitió obtener el sistema periódico actual. También ya actualmente contamos con con la tabla periódica, ya con los valores establecidos para la identificación de cada elemento, para cada pico característico. Bueno, como les había mencionado anteriormente, tenemos dos tipos de interacciones, de las cuales la primera es la generación de rayos X que son continuos. Estos rayos continuos se les conoce también como radiación de frenado o rayos X de Bremsstrahlung, y estos se producen cuando los electrones del haz incidente primario interactúan con el campo eléctrico de la nube de electrones de los átomos, ¿no? Entonces, los electrones del haz primario van a perder energía y van a cambiar solamente su dirección debido a una dispersión inelástica. Aquí básicamente tenemos la animación de qué es lo que pasa con esta generación de rayos X. Tenemos el electrón que incide por parte del haz de electrones primario, y lo único que hace es, al interactuar, va a cambiar su dirección, y lo que va a provocar es la producción de un rayo X. Estos electrones del haz primario pues son ralentizados y son desviados, como muestran en la imagen, alrededor del átomo. Entonces, pues parte de esta energía que se pierde en esa interacción son los rayos X que se producen. Y tiene un cierto valor límite que se le conoce como límite de Duan-Hunt. En estas interacciones se generan una gran cantidad de estos rayos de Bremsstrahlung que son de baja energía. Pero esta mayoría también se absorbe internamente dentro de la muestra o en el detector, y esta intensidad observada pues se ve disminuida, de tal manera que en el gráfico de esta radiación de rayos X en contra de la intensidad, pues se ve como con una figura característica, ¿no? Que se le asemeja como a la forma de una ballena, como se muestra en la imagen. Y aquí sería el límite de Duan-Hunt. Bueno, otra radiación que pues se genera son los rayos X característicos. Bueno, primero tenemos que entender que en una interacción los electrones
en la nube de electrones tienen un conjunto de niveles de energía y que que son conocidos como capas de electrones. Existen diferentes capas. La más cercana al núcleo es la capa K y hacia afuera es la capa M, la N, la O, la P y la Q. La capa K tiene la característica de que es altamente ionizante, entonces tiene una energía pues muy alta en comparación a las capas más alejadas. Y pues bueno, los rayos X característicos se producen mediante las transiciones que existen entre los electrones de estas capas internas de los electrones. Y bueno, aquí vemos el dibujo esquemático que representa el átomo. Está el núcleo y pues está rodeado por las diferentes capas de los electrones. Como vemos, la más cercana al núcleo y la más energética es la capa K, y ya después siguen las otras capas que a su vez también tienen subniveles. Bueno, en la generación de los rayos característicos, existen, digamos que son dos procesos. El primero es el proceso de ionización, que es cuando del electrón del haz primario se extrae un electrón de alguna de las capas que pues están internas en el átomo, y pues se ioniza y se vuelve inestable. Y el segundo, digamos que proceso, es la relajación, y pues aquí el átomo recupera su estabilidad cuando un electrón de una capa externa pues llena el espacio que el electrón de la capa interna dejó, y pues emite un fotón de rayos X. Bueno, aquí vemos el esquema de la generación de rayos X característicos. Aquí tenemos que aquí está en la capa K, que es la más energética. Aquí vemos el átomo de silicio. Y como podemos ver, un electrón de la capa L llena la vacante que dejó el electrón, y se genera una radiografía de silicio que es K, que se representa mediante K alfa, y la energía de los rayos X es igual a la energía de la ionización de la capa K, menos la energía de la ionización de la capa L. Bueno, para entender, pues, digamos que la nomenclatura que representaba anteriormente, en la diapositiva anterior, que era K alfa, bueno, aquí, pues, las letras K, L y M se refieren al valor, N que tienen los electrones en esta capa. Y las letras griegas alfa y beta, pues, indican el tamaño de la transición. La relajación de M a L o de L a K, o sea, de un nivel a otro, pues se escribe mediante la nomenclatura K beta o M beta o M alfa, dependiendo de la transición que esté ocurriendo. Y esto se conoce como la notación Zigzag. Ahora vamos con arreglo instrumental necesario. La instrumentación necesaria para mediciones de EDS se encuentra comúnmente como
un equipo acoplado a un microscopio electrónico de barrido o de transmisión, ya que para generar las transiciones electrónicas que dan lugar a los rayos X característicos, se utiliza un haz de electrones como el que generan dichos microscopios. Entonces, los componentes, el cañón de electrones. Este cañón es el que produce el haz necesario para focalizar electrones con determinada energía y hacerlos incidir sobre la muestra. Al interactuar los dos, generan los efectos que se cuantifican, tales como los electrones secundarios, retrodispersados o los rayos X característicos. Consiste básicamente de el cátodo, que al ser calentado pues emite electrones, este sería el cátodo, y el ánodo, que este focaliza y acelera los electrones provenientes del cátodo. Estos dos cuentan con una diferencia de potencial, por eso se les llaman ánodo y cátodo, lo que hará que los electrones se muevan del cátodo al ánodo. Dicho esto, el cátodo está rodeado por un cilindro Wellnet que permite controlar la intensidad de las de electrones. Ok, ya una vez que, digamos, con el haz de electrones nosotros generamos nuestra excitación y producimos los rayos X, lo que queremos ahora es detectarlos para saber cuáles son los característicos y, digamos, a qué elemento corresponde, ¿no? Y así poder identificar nuestro material. Para eso necesitamos el detector, que está compuesto principalmente por un cristal semiconductor intrínseco, que puede ser silicio o galio, y pues tiene que ser un semiconductor porque, digamos, lo que nosotros queremos hacer con los rayos X es que se formen pares electrón hueco que nosotros podamos como que cuantificar, ¿no? Y que dependiendo de la energía de los rayos X, se me produzcan determinados pares de electrón hueco que nos permitan identificar a qué rayos X pertenecen. Entonces, este detector comúnmente es como un taladrito que tiene los componentes principales en la punta, que es como esta imagen. Ahorita regresamos. Ok. Los componentes principales pues son el colimador, la trampa de electrones, la ventana, el cristal y el transistor de campo de efecto de campo. Okay. El primero, que es el colimador, se asegura de recolectar solo los rayos X que provengan de nuestra muestra, ¿no? Y que sean los producidos por el haz de electrones primario. La trampa de electrones impide el paso de electrones y permitiendo solo la entrada de los rayos X. Después la ventana lo que hace es aislar el cristal del semiconductor de todo lo demás para mantener esta parte en vacío. La ventana comúnmente está hecha de algún polímero que permita la máxima transmitancia de estos rayos X. Después encontramos el cristal semiconductor, donde se van a generar los pares de electrón huecos que al moverse darán lugar a la señal de carga. Estos pares de electrón van a depender del bandgap o el ancho de banda del semiconductor que estemos usando. Entonces, digamos, si nosotros recibimos una señal de un rayo X con una energía de 5000 electron volts y tenemos un semiconductor con un ancho de banda de 2.5 electron volts, lo que vamos a tener va a ser una generación de 2000 pares de electrón hueco, y esto lo vamos a usar para poder identificarlos. Aquí tenemos el gráfico que nos muestra cada una de las partes,
Y por último tenemos el transistor de efecto de campo, que lo que hace es tomar estas señales de carga que produce el cristal y transformarlas en pulsos que va a pasar a la siguiente parte de la instrumentación, ¿no? Que es el procesador de pulsos. Aunque el procesamiento de pulso o el procesador mide las señales electrónicas capturadas por el detector, calcula la energía de los rayos X detectados, y la energía es medida como un escalón en una gráfica de tiempo-voltaje. El procesador no solo determina la energía, también elimina el ruido y promedia las señales que llegan a él. Dependiendo del tiempo del procesamiento, se obtendrá una mejor o peor resolución en el espectro. Pero un tiempo largo de proceso genera un empalme de señales que afecta la calidad de la medición. Para esto existe el tiempo muerto, que pues, es el lapso en el que bloquea la entrada de señales nuevas de entrada al procesador y dejando que se analice solo una a la vez. En este lapso pues, se rechaza información, lo que debe compensarse aumentando el tiempo vivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una medición de 100 segundos, en verdad durará más que eso, dependiendo de qué tan largo sea el análisis de cada señal. Y aquí tenemos un ejemplo del procesador de pulsos. Después de que los pulsos fueron analizados por el procesador, son transformados en información que los va a analizar un analizador multicanal. Esto lo que hace es cuantificar los pulsos procesados en distintos rangos de energía, que pueden ir de, digamos, 0, 10 o 20 kiloelectronvolts, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta tablita, nos establece diferentes rangos y en esos rangos va a ir contando cada uno de los rayos X que estén dentro de ese que se denomina canal, ¿no? Pueden dividirse en cuantos canales quieran, de eso va a depender la resolución y, digamos, el tiempo de proceso de nuestro análisis. Y al final lo que vamos a tener como resultado de esta tabla va a ser un espectro que nos va a graficar los canales frente al número de conteos o la intensidad que tenemos en cada uno de ellos. Y este es el espectro que nosotros utilizamos para, digamos, para determinar, para asignar los picos y que cada uno corresponda a un elemento, ¿no? Según su energía y su intensidad. Por último, tenemos el arreglo general en este esquema, que serían los tres componentes junto con nuestra muestra y el haz de electrones, cómo de uno va pasando la información a otro hasta obtener al final nuestro espectro o nuestra información de nuestros datos recolectados. Aquí tenemos un ejemplo de un espectro de EDS en el que en el eje X tenemos graficada la energía característica y en el eje Y sería la intensidad. Entonces, dependiendo de los rayos característicos que nosotros tenemos ya un antecedente para cada elemento, se van asignando el elemento y el tipo de transición que corresponde, ya sea K alfa, L alfa, M alfa o K beta, M beta o L beta. Ok, inconvenientes con esta técnica. No es una técnica
particularmente sensible. Quiere decir que si tenemos varias concentraciones de cualquier elemento en alguna muestra, pues la cantidad de energía que desprenden los rayos X será insuficiente para medir adecuadamente la cantidad. Generalmente no funciona para elementos con un número atómico bajo, por ejemplo el hidrógeno y el helio, que solo tienen una capa n igual a 1. Esto quiere decir que no hay electrones centrales que puedan eliminar y que puedan permitir la emisión de los rayos X. Por otro lado tenemos el litio y el berilio, que tienen números atómicos lo suficientemente bajos como para que la energía de los rayos X emitida por las muestras sea insuficiente para la medición, y esto a menudo no se puede probar como un resultado. También el grosor de la muestra puede acercar los niveles de energía, y esto facilita que los electrones se muevan a niveles de energía externos. Esto a su vez puede causar desviaciones en los resultados. Otra fuente de error son los rayos X emitidos superpuestos, que pueden alterar las lecturas de electron volt. Además, los rayos X no son particularmente efectivos para penetrar más allá de varios nanómetros en las muestras, y esto significa que solo las capas superficiales puedan medirse de manera eficiente con la técnica. Como tal, no hay una discrepancia entre las capas del material exterior e interior, y no aparecerá necesariamente en la EDS. Rápidamente, algunas condiciones o factores que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nuestra medición de EDS sería principalmente la energía del haz, que para el EDS en SEM un valor típico puede ir entre 20 y 25 kiloelectronvolts, aunque esto puede variar, digamos, si estamos analizando una película muy delgada o partículas muy pequeñas. Entonces es recomendable en energías menores entre 10 o 15 electronvolts, otro kiloelectronvolts. Otro factor sería el número de conteos, que es el número de rayos X procesados por el detector. El valor ideal está ubicado en más de 10.000 conteos. Por último, tenemos lo del tiempo de proceso, que tiene que ver con lo del tiempo muerto y el tiempo vivo que comentaba mi compañero Edgar. Entonces, dependiendo, digamos, de la resolución que nosotros vayamos a querer en nuestro espectro, pues vamos a necesitar un mayor tiempo de proceso. Pero si tenemos un mayor tiempo de proceso, entonces necesitamos una medición más larga para poder analizar todos los rayos X que por momentos se están rechazando cuando en el procesador de pulsos solo tenemos una señal. Entonces, si queremos una mayor resolución o, digamos, medir energías de transición muy bajas, entonces vamos a necesitar lo que sería un tiempo de proceso más largo. Pero si queremos una medición más rápida, igual no necesitamos tanta resolución. Tenemos un proceso de tiempo más corto, aunque como que lo ideal o un proceso del día a día es uno intermedio, en el que se obtiene una buena resolución en un tiempo de análisis medio. Después, pues las propiedades de la muestra que nosotros queremos analizar, entre ellas debe de ser que la muestra sea conductora, que sea homogénea y que tenga una superficie plana. Primero, conductora, porque lo que nosotros queremos es que los electrones se distribuyan a lo largo de nuestra muestra, ¿no? Para que interactúen con ella. Y si tenemos un material aislante, lo que van a hacer va a ser acumularse en la superficie, y estas acumulaciones de carga lo que hacen es que nosotros veamos como irregularidades
digamos, en una imagen de SEM y no vamos a poder hacer mediciones de EDS. También tiene que ser homogénea, o en el caso de que no sea homogénea, deben de tomarse muestras aleatorias a lo largo de la superficie para obtener diferentes datos y poder promediarlos. Con respecto a lo de la conductividad, si nuestra muestra no es conductora, lo que se puede hacer es un recubrimiento metálico o usar alguna cinta de carbono plata. Esto es el mismo tratamiento que debe de tenerse si quisiéramos simplemente hacer una medición SEM. Entonces, digamos que el pretratamiento que se tiene que hacer no es muy complicado. Y por último tenemos lo de la superficie plana, ya que las variaciones topográficas en nuestra superficie puede afectar el camino de los rayos X y por lo tanto afectar nuestros resultados. Entonces lo que hay que hacer es limpiar la muestra y, si es necesario, pulirla un poco para tener una superficie relativamente plana. Con respecto a lo de la homogeneidad, aquí tenemos un pequeño esquema que nos ilustra cómo podemos tener una alta concentración artificial o una baja concentración artificial. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es hacer mediciones a lo largo de toda la superficie para al final obtener un promedio y poder tener unos resultados más fidedignos. Bueno, ya casi para finalizar, lo que vamos a hacer es comentar algunos casos en los que se usó el análisis de dispersión de energía. En este primer caso, hicieron una evaluación de lo que sería la técnica de SEM y EDS en la investigación de nanotecnológica de catalizadores para la producción de biocombustibles. Entonces, en esta investigación particular, se utilizó el EDS para determinar la composición elemental de algunas muestras de diatomitas, que las diatomitas son una especie de algas que pertenecen a los fitoplanctons, que estas, digamos, que sus esqueletos forman un tipo de mineral que en este caso lo que hicieron fue modificarla con determinados reactivos para ver si podían desarrollar catalizadores que sirvieran en el desarrollo de biocombustibles. Entonces, el análisis de EDS lo que les permitió ver fue que la modificación fue exitosa, ya que encontraron azufre en la muestra, que era un indicador de una integración exitosa del reactivo deseado con las diatomitas. Aquí podemos ver una gráfica con respecto a 3 muestras, que la primera son las diatomitas puras, en las que no se encontraba porcentaje de azufre, y en 2 de las muestras modificadas, dependiendo de los aumentos, se encontraron entre 5 y 4% en una y 1% en otra. Entonces, esos resultados indicaron que efectivamente, ¿no?, el tratamiento que habían hecho funcionaba, y eso en sus resultados lo que expusieron fue que podía dar paso a materiales que fueran apropiados para catalizadores en reacciones de esterificación que sirvieran para la producción de biodiesel. Bueno, una aplicación en el área biomédica, bueno, un caso de estudio, digamos que en el área biomédica, pues es esta investigación que
que es de la determinación de las propiedades ultraestructurales de las placas ateroscleróticas de la carótida humana mediante microscopía acústica de barrido, tomografía por microordenador, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía. Bueno, aquí pues básicamente nos habla que pues la microcalcificación pues es uno de los principales causas por las que las personas tienen aterosclerosis, que es básicamente se le conoce como el endurecimiento de las arterias, y pues es básicamente que en las paredes de las arterias se acumulan ciertas sustancias que no permiten, digamos, que el paso de la sangre como tal. Y pues en este estudio lo que el EDS se utilizó pues para detectar la calcificación de las paredes de las arterias, de las placas arteriales. Además del EDS, pues también se utilizaron otras técnicas para analizar estas arterias carótidas. Se utilizaron las imágenes SEM para diferenciar las regiones calcificadas y ricas en colágeno, y luego se realizaron análisis de EDS para determinar cuáles eran las diferencias de composición entre las dos regiones de interés que mencionaban en este artículo. Se pudo observar en las imágenes SEM también una región rica en colágeno, y también se pudieron observar las imágenes SEM de una región rica también en calcio. Y bueno, en la imagen SEM se eligieron 4 regiones, y pues estas 4 regiones dieron resultados de EDS pues similares. Y en estas figuras pues se observa, este primero es de la región rica en colágeno, y este de acá pues tiene picos característicos de 3 elementos que son el oxígeno, el fósforo y el calcio, que es este último de aquí, lo que pues nos dice que pues realmente existe una calcificación en las paredes arteriales. Y el EDS pues se utilizó únicamente para la distribución de la composición elemental, y pues para ver obviamente la acumulación de calcio en ciertas regiones. Bueno, ahora vamos a terminar hablando sobre un artículo de procesos diagenéticos en huesos fósiles cuaternarios de cuevas de piedra caliza tropical. Como una pequeña introducción, hay que decir que la diagenesis son todos aquellos cambios físicos, químicos y bioquímicos que ocurren en las rocas, fósiles o sedimentos después del depósito, que ocasiona la circulación de fluidos, pH, potencial redox, etc. Entonces, se desenterraron fósiles provenientes de una cueva de piedra caliza llamada La Piña en Nova Rede Redención, Brasil, puesto que los fósiles con el paso de los años se llegan a contaminar del medio que los rodean, es difícil obtener información precisa del material que verdaderamente compone un fósil, y los métodos para averiguarlos son destructivos, y los que no se refieren a los procesos diagenéticos diferentes a los que se necesitan en este estudio.
Para estudiar la composición de los huesos, se optó por usar microscopía electrónica de barrido y cartografía geoquímica mediante espectroscopía de rayos X de dispersión de energía de EDS. Entonces nos vamos a enfocar principalmente a la EDS. Se analizaron 4 regiones: la parte externa del hueso, que es la figura A, la región 1 y región 2, y la parte interna, que es la figura C, y región 3 y región 4. Entonces, para la parte externa, pues podemos observar los difractogramas en la región 1, que está en azul, y de la región 2 en rojo. Ellos notaron que coincidían con la calcita con una estructura cristalina romboédrica, que es la que se muestra en color gris, esta parte. Ellos principalmente compararon sus resultados con los difractogramas de un banco de datos. También se descubrió que el sitio 1 tiene calcita con un dominio de tamaño de cristalito a 51 nanómetros, y el sitio 2 tiene calcita con un dominio de tamaño de cristalito a 50.7 nanómetros. Ahora, para la parte interna, tenemos los difractogramas: el gris claro para la región 3, el rojo para la región 4, y en este caso los resultados mostraron que ambas regiones tienen composiciones y estructuras cristalinas idénticas. Los datos muestran una composición de hidroxiapatita, que es el color gris oscuro, con una estructura cristalina hexagonal, además de carbonato de calcio, que fue, no sé si se puede ver aquí, pero está sobrepuesto sobre este. Bueno, como ejemplo práctico, tenemos a continuación este software que conseguí, en el cual nos permite hacer las simulaciones para cada elemento de este análisis de EDS. Como podemos ver, aquí ya están asignados por numeración a partir de litio, con su valor atómico, su número atómico 3. Como ya habíamos mencionado, como parte de las limitaciones que tiene esta técnica. Y pues de ahí en adelante tenemos ya sus datos para sus picos característicos, así como su energía crítica de ionización para cada orbital, ya sea K, L, M, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tomar el silicio como ejemplo. Y aquí nos van a dar los valores que les comentaba, ¿no? Los valores para cada tipo de pico característico. Si lo deseamos graficar, vamos a obtener que por un lado tenemos los kiloelectron volts y por el otro lado tenemos en el eje de las Y los conteos obtenidos. Aquí, parte de lo que hemos mencionado en la presentación, tenemos la radiación continua, que son estos rayos X de Bremsstrahlung, y que tienen esta forma característica ya antes mencionada, ¿no? Y por otra parte, aquí ya vamos a tener el espectro de picos característicos, en este caso para el silicio. Aquí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para la gráfica, y como aquí ya tenemos un aproximado de conteos desde 1000 hasta los que queramos asignar, así como los kiloelectron volts con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Podemos dejarlos a partir de, sea de 5, 10 hasta 20, y pues eso nos va a modificar la intensidad, ¿no? Entonces, aquí también tenemos la opción para el traslape en el dado caso de que tengamos,
va a ser común, ¿no? Que analicemos alguna muestra que va a tener más de un elemento. Este gráfico nada más es para cada elemento. Pero pues sí va a haber casos en el que, muchísimos casos en el que vamos a tener que identificar varios elementos. Y van a existir traslapes en los picos característicos de entre elemento y elemento. Entonces aquí también nos da esa opción, ¿no? Que para cada uno tiene ciertos traslapes con estos elementos y aquí está con sus respectivas energías, ¿no? En este caso, y por cuestiones de que el software es nada más de licencia gratis, como quien dice de prueba, pues nada más vamos a poder manejarlos así por elemento, ¿no? En el dado caso de que tuviéramos que manejar los datos obtenidos como en Origin, que tenemos la tabla de datos, pues tendríamos aproximadamente datos así, ¿no? Su energía por un lado y los conteos obtenidos. Este ejemplo es, no es de una muestra en sí, o sea, es un espectro adaptado para que sea semejante a lo que vendría siendo un análisis por EDS. Aquí el cambio de entre uno y otro, vamos a poder apreciar al inicio que aquí ya tenemos la gráfica corregida, por así decirlo. Ya no, ya se hizo el proceso de extracción de baseline, como recordemos en prácticas anteriores, ya se había mencionado cómo hacer este procedimiento en la solapa de análisis de peak and baseline y en multiple, perdón, no era peak baseline, peak analyzer, perdón, y donde abrimos el diálogo. Y aquí había dos formas de hacerlo, ¿no? Donde tú creas tu baseline y según a consideración y utilizando distintos funciones, puedes obtener una baseline que se adecue a tu gráfico, ¿no? Para posteriormente extraerla y obtener este gráfico más depurado. O estaba directamente la opción de sustraer la baseline. Como les decía, tal cual no es un análisis de algún compuesto, o sea, nada más es una gráfica arreglada para explicar un poco cómo sería la mecánica en esto, ¿no? Por ahí voy a dejar o voy a facilitar la imagen con una imagen como esta, con el análisis, perdón, de un elemento y ya el ejercicio en sí nada más va a ser identificar qué elemento es, ¿no? Qué elemento es en base a los picos característicos que esta presenta. ¿Cómo se va a hacer eso? Básicamente también vamos a facilitar, aparte de la imagen del gráfico de EDS, vamos a facilitar lo que es la tabla periódica con los valores donde ya se especifican las energías de ionización, ¿no? Para cada elemento. Esa tabla periódica con esa información es la misma con la que este software trabaja, entonces por ahí no va a haber problema. Y eso sería, pues en sí la práctica, ¿no? Identificar a qué elemento corresponde la gráfica de acuerdo a los picos característicos que se muestran en dicha gráfica.